Tú nos dices. ¿Y qué estás escribiendo, doctor? Ahorita estoy terminando de escribir, justo estoy terminando de escribir un temita para un libro que estamos coordinando sobre el Tribunal Electoral. Estoy coordinando un libro sobre el Tribunal y un libro sobre la Corte. Los dos van muy avanzados. A mí me hace falta escribir el de la Corte, ya escribí todo, escribí 3, 4 textos. Y el del Tribunal me falta concluir uno, pero van muy, muy avanzados. Y bueno, en eso estoy. Y ahorita más en temas de derechos humanos, básicamente. El electoral lo he dejado un poco estacionado, pero Cata dice que no, que yo vuelva y que no sé qué, pero ya estoy cambiando de aires. Listo, ya estamos en vivo. Sí, muy bien. Ahí está. Adelante, Isela. Buenas tardes a todos y a todas los que nos sintonizan en este momento a través de las redes sociales y del canal propio de Renacedi, la Red Nacional de Democracia Incluyente. En esta tarde me da un gusto participar con ustedes en la barra de opinión que hoy presentamos, aportaciones locales en el derecho electoral mexicano. Y antes que otra cosa, me gustaría saludar con mucho aprecio a mi querida compañera Claudia Espino, presidenta de Renacedi. Presidenta, buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes quienes amablemente nos ven y nos escuchan por las redes de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Es muy breve mi intervención, solamente para darle la bienvenida al doctor César Astudillo Reyes, que además de ser un amigo personal, una persona a quien yo aprecio mucho, fue mi maestro en el doctorado, pues somos, por supuesto, seguidores de su trabajo de investigación, de su cátedra y del seguimiento que él ha dado muy puntualmente a la materia electoral. Sea usted bienvenido, doctor, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, pues todas las consejeras y consejeros de Renacedi en el país estamos y nos encontramos muy contentos porque hoy nos hiciera el honor de estar en esta barra de opinión Renacedi. Sea usted bienvenido y mucho éxito en el programa. Muchas gracias. Pues bien, se encuentra conmigo, como ya lo mencionó nuestra presidenta, el doctor César Astudillo Reyes. Buenas tardes, doctor, un gusto saludarle. Mi compañero, colega Carlos Eguiarte, del Instituto Electoral de Querétaro. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Isela. César, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en esta barra de opinión en la que pretendemos que de manera fresca y de una manera amena podamos charlar sobre temáticas que son de interés para todos los que estamos por aquí conectados y conectadas. Para iniciar, yo le voy a pedir al doctor, porque estamos tratando de evitar esa lectura de un currículum que sabemos tiene en vastedad el doctor, yo le voy a pedir que nos haga una presentación de quién es César Astudillo Reyes. Te lo agradezco mucho. Bueno, lo que puedo decir es que soy licenciado en Derecho, chiapaneco, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de mi estado. Tengo maestría y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, una especialidad por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Y desde 2006 soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En algunos años, después de que Lorenzo se fue al INE, él estaba a cargo del área electoral del propio instituto. Después, cuando él se fue como consejero inicialmente, si no recuerdo mal, fue hacia 2011, yo me quedé al frente del área electoral, estuve hasta 2015, cuando ocupé la oficina del abogado general de la UNAM, y llegó María Marván, quien todavía hasta ahora sigue al frente del área electoral de investigaciones jurídicas. Básicamente es lo que podría decir. Me he resistido, le decía a Claudia Espino, me he intentado alejar un poco de las cosas electorales por ver afición académica. Mis gustos académicos están entre derechos humanos, tribunales constitucionales, derecho electoral, pero lo cierto es que últimamente lo he dejado más detenido porque ya estoy escribiendo sobre otras cosas, pero Cata insiste en que yo me quede en el área electoral, y bueno, hoy voy a tratar de hacer una reflexión con todos ustedes sobre la materia. Excelente, excelente, doctor. Muchas gracias, muy breve y muy modesta tu autopresentación. Oye, doctor, pues para entrar en materia,
estuve leyendo en días recientes este libro, una obra me parece en verdad muy interesante, Democracia Local y Federalismo, experiencias exitosas de los 32 institutos electorales. Una obra muy actual, es editada en este año 2020. Es una iniciativa de Gerardo Romero, consejero presidente en el OPLE de Querétaro, y está coordinado también por Nirvana Rosales, presidenta en Colima, por Carla Peraza, presidenta en Sinaloa, por Fernando Landeros, presidente del OPLE en Aguascalientes, y por tu coterráneo Osvaldo Chacón de Chiapas. Una obra en verdad que vale la pena, y si me permites también aventarme un comercial, justo de hoy en 8, el próximo 11 de junio, estarás presentando esta obra a las 12:30 horas, hora del tiempo del centro, a través del canal de YouTube. Quienes nos sintonizan, quienes nos escuchan en este momento podrán presenciar este importante evento en el canal de YouTube del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Haces un estudio introductorio muy interesante, me llamó mucho la atención algunos conceptos. Me gustaría, si te parece bien, que pudiéramos iniciar esta charla en los términos que tú lo consideres, hablando de estas dos concepciones de los derechos en un Estado federal. Gracias, Carlos. Mira, evidentemente te agradezco la invitación. Esperamos verlos a todos por ahí. Yo recuerdo que el contexto de este libro tiene que ver con algo en lo que yo insistí mucho, sobre todo en esta polémica que se abrió y que todavía no termina de cerrarse en torno a la pertinencia de que exista, tanto al lado del Instituto Nacional Electoral, de que existan los institutos electorales de los estados. Es una discusión que ha estado presente en muchos momentos recientes de nuestra historia, en 2007, en 2014, recientemente también volvió a estar presente con algunas iniciativas que se presentaron ante las cámaras del Congreso. Y yo recuerdo que en algún foro les comentaba que la mejor forma de mostrar, de justificar la importancia de los OPLES en la vida democrática de las entidades federativas era exponiendo las experiencias exitosas, los resultados, digamos, el trabajo realizado para procurar el ejercicio de los derechos político-electorales. Pasó el tiempo y después me contactaron los coordinadores de la obra y me dijeron, a ver, pues hicimos un ejercicio como este, en donde le pedimos a cada estado que escribiera sobre una experiencia exitosa, y me invitaron a escribir algunas líneas. Yo en ese texto lo que digo es que hay dos formas de entender los derechos humanos dentro de un país y dentro de una democracia, y tiene mucho que ver con la forma de Estado. Es distinto entender cómo funcionan los derechos en un Estado central, en donde básicamente no hay un ejercicio de descentralización política, sino que existen los poderes nacionales, tienen decisiones que alcanzan a todos los extremos de un país, de tal suerte que el legislador puede regular el ejercicio de los derechos para todo el país de una manera muy homogénea. El poder ejecutivo despliega políticas también públicas para hacer realidad lo que esos derechos tienen incorporado, y los poderes judiciales resuelven a nivel de un solo poder judicial nacional las controversias. Pero si esto es así para los estados, sobre todo de vocación centralista, que no tienen esa descentralización, los estados federales funcionan distinto. Porque si nos damos cuenta, los estados federales se basan en un principio de descentralización política, en donde la Constitución establece líneas de organización, líneas maestras de organización y un apartado de derechos, pero lo importante es que esos derechos tienen la capacidad de pasar por los distintos niveles de gobierno, de tal suerte que los derechos que están reconocidos en la Constitución tienen un impacto en el orden nacional, en el orden federal, en el orden local e incluso en el orden municipal. Tienen un impacto que va sobre todos los niveles, de tal suerte que cada uno de esos niveles de gobierno tiene que asumir responsabilidades, tiene que asumir competencias respecto a esos derechos.
Y en este sentido, yo lo que quise dejar de manifiesto es cómo la forma como asumamos los derechos tiene que ver con la propia concepción de ellos, porque es una concepción, las dos concepciones a las que voy a referirme ahorita están vigentes en nuestro país. Una primera concepción habla de que debemos tener todos, desde los que estén en Sonora, los que estén en Chihuahua, los que estemos del otro lado, los que estén en Chiapas, los que estén en Quintana Roo, debemos de tener absolutamente los mismos derechos. ¿Por qué? Porque formamos parte del mismo país, porque somos una sociedad que se ancla en valores comunes, en una sociedad que se reconoce como formando parte de una determinada sociedad, y en ese sentido que no hay nada que justifique una diferencia entre derechos en uno y otro extremo. Esta idea parte, repito, de entender que la sociedad es muy homogénea, que básicamente no hay diferencias o que no deberían haber diferencias y que nada justifica que el ejercicio de los derechos utilice ciertas herramientas en un estado y no las utilice en otro estado. Bueno, pero frente a esto, la otra concepción de los derechos es la que parte de la premisa distinta, decir, bueno, es verdad que tenemos un conjunto muy sólido de los mismos derechos reconocidos, pero lo cierto es que el orden constitucional sí permite que los estados enriquezcan esos derechos con otros derechos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que los estados sí pueden tomar medidas para garantizar de una manera mucho mayor el ejercicio de los derechos. Y en ese sentido justifican además que estos nuevos derechos o estas distintas formas de ejercer los derechos tengan en cuenta las especificidades regionales, las vicisitudes propias de cada una de las entidades federativas, digamos, la específica conformación social. Muchas veces, por ejemplo, seguramente en Aguascalientes no hay un problema de conformación étnica de la propia población, pero sí la hay en Oaxaca, sí la hay en Chihuahua, sí la hay en Sonora, sí la hay en Chiapas, y eso debe de proyectarse también en que las autoridades electorales tomen medidas específicas para facilitar el ejercicio de los derechos a estos grupos sociales. Hay otros que tienen también, digamos, incluso el contexto geográfico importa. No es lo mismo vivir en los extremos del país, por ejemplo, en Chihuahua, en Sonora, que también tienen poblaciones que constantemente están moviéndose, sea para ir de compras al otro lado o sea para ir a trabajar al otro lado, que los que están en el centro del país, que probablemente no tienen esa problemática. En ese sentido, yo ahí lo que digo es que nosotros formamos parte de esta segunda, pero no hay que advertir que los que piensan que no deberían existir diferencias están ahí. Son, de hecho, los que piensan que debe haber una sola autoridad electoral, porque esa sola autoridad electoral garantizará los derechos de igual manera, así sean los que van a ejercerse en la Selva Lacandona, de los que van a ejercerse aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Bueno, pues no, justo para entender esas especificidades es que hay que comprender que los derechos, al menos como están reconocidos en nuestro orden constitucional, sí permiten, y eso incluso lo ha dicho la Suprema Corte, sí permiten un enriquecimiento estatal, sí permiten que los nuevos derechos atiendan a esa especificidad, a la especificidad que ya dije, étnica, geográfica, cultural, social, hasta económica, ¿sí? Y que en consecuencia las autoridades electorales son las que se encarguen de proyectar esas diferencias, porque no es lo mismo, repito, votar en una comunidad indígena que votar en un lugar en donde todos tienen un teléfono a la mano. Eso traté de plasmarlo ahí. Lo que dices, lo que es un poco es que hay un núcleo esencial que hay que salvaguardar. Eso es todo lo que hay que cuidar. Hay un núcleo de derechos importantes que están para todos y que deben salvaguardarse a nivel nacional, pero el orden constitucional sí permite atender derechos de nuestra especificidad como un mosaico amplio, mosaico social, mosaico cultural, mosaico ideológico incluso, y que es eso lo que justifica que también las autoridades electorales tomen distintas medidas. Allí donde algunos dicen, bueno, vamos a ir por el voto por internet, vamos a ir por la urna electrónica, es porque tienen en cuenta los requerimientos de sus propias especificidades.
Hay otros contextos en donde esto todavía no es posible, pero ahí, digamos, hay otros contextos en donde no les preocupa tanto el hecho de conectar a las personas a que puedan votar vía internet, si no les importa ver cómo trasladan las boletas en físico por lagos, por ríos, por las cañadas, por las montañas, para que lleguen a las comunidades más apartadas. Entonces, esa parte es donde yo digo que de estas dos concepciones, más bien hay que estar por esta segunda, porque es la que viene a enriquecer nuestro federalismo, ¿no? Sí, y precisamente, doctor, creo que precisamente continuando con este tema de la importancia de que se atiendan las especificidades de cada zona, de cada lugar, es que las autoridades electorales han demostrado en diversas ocasiones, autoridades electorales locales, que tienen un gran acervo de experiencias que luego se han replicado en el ámbito nacional y han sido de suma importancia. También el tema que estamos abordando, precisamente el tema de hoy, es las aportaciones de las autoridades locales hacia el marco normativo federal, ¿no? Y esto es la especificidad de cada uno. Totalmente. Y esta parte a mí me ha interesado mucho subrayarla, porque repito, quienes pugnan porque haya una única autoridad nacional, parten de la premisa contraria, parten de que las autoridades nacionales van a garantizar los mismos derechos políticos en igual manera en todo el territorio nacional, cuando vemos que lo que justifica en buena medida la existencia de las autoridades electorales locales es que conocen su entidad, conocen esas especificidades, conocen esas tradiciones, conocen esas distintas culturas, y eso es lo que enriquece al final del día y facilita también la organización electoral, porque la conocen por su proximidad, por su cercanía. Por eso es importante entender esta distinción entre la forma de asumir los derechos, pero también lo que dices es muy importante porque muchas veces, sobre todo quienes no están cerca de la materia, sí consideran que la construcción democrática de nuestro país ha sido unidireccional, ha venido de la federación a las entidades federativas, de arriba hacia abajo, y que de alguna manera los avances que hoy tenemos y lo que hemos logrado es porque han sido impulsos desde el centro del país que han logrado permear hacia todo el territorio nacional. Y si nosotros repasamos la historia de esos cambios, nos vamos a dar cuenta que no es así. Nos vamos a dar cuenta más bien que es una ruta bidireccional. Es una ruta de ida, una ruta de vuelta, un punto de partida, un punto de llegada, pero en donde hay una convergencia. Es más, si nosotros vemos, después de que se expidió la Constitución del 17, las reglas electorales en los estados de la República eran propiamente de los estados de la República, ¿sí? No se metía a la federación y fue un periodo básicamente de 1917 hasta la mitad del siglo pasado en donde las reglas electorales eran reglas locales. En 1946 viene una reforma importante en donde deja con claridad o hace la distinción entre lo federal y dice estas reglas va para lo federal, para las elecciones que hoy conocemos de presidente, diputados, senadores, y dice, bueno, lo local que siga su curso como hasta ahora, y 1946 es la que deja claro esta distinción. El ámbito federal tiene sus reglas, el ámbito local tiene sus reglas, pero a partir de ahí empieza esta construcción a doble grado. Entonces yo creo que es muy importante ahora entender eso y sobre todo rescatar algunas de esas experiencias. Nada más, por ejemplo, para ir entrando en materia, porque sé que es probablemente la parte más rica de esto. Muchas veces todo el que conoce la credencial para votar con fotografía probablemente tenga la idea de que es una gran invención del Instituto Federal Electoral, ¿no? Pero realmente no es así. El IFE, que en octubre de este año, si no recuerdo mal, pero repito, como ya me he ido alejando de la materia, puedo ya tener ciertas imprecisiones, pero si no recuerdo mal, el 11 de octubre de este año van a ser 30 años de la sesión inaugural del Instituto Federal Electoral.
que inició el 11 de octubre de 1990, entonces harían 30 años. Bueno, en estos 30 años, claramente, la fuerza, el posicionamiento que ha tenido el IFE y después el INE han sido muy importantes. Pero la credencial para votar es una experiencia local. Recordemos que en Baja California la ley ya previó la existencia de la credencial para votar con fotografía, ¿sí? En 1991, es decir, incluso ya existía el Instituto Federal Electoral, pero lo que hizo la ley es decir, debe haber una credencial para votar con fotografía que va a derivar, y ya utilizó la ley, los dos documentos claves que hoy siguen existiendo. Habló de un padrón y de un listado nominal. Y en ese sentido, también habló de un registro estatal de electores. De tal suerte que si hoy vemos que hay un registro federal de electores, hay un padrón electoral, hay una lista nominal de electores y hay una credencial para votar con fotografía, si fuéramos mal pensados, alguien podría llegar a decir, pues el IFE se fusiló la idea de los baja californianos. No lo podemos decir así, pero lo cierto es que en primer lugar existió en Baja California. Después se dijo, mira, es una gran idea y entonces traigámosla, y la retomó el IFE y con sus recursos y con su respaldo lo potenció. Pero también desde ese entonces se marcó el camino de algo que además hoy está muy vigente. Se abrieron las puertas ya a la tecnología para garantizar las medidas de seguridad, porque ya se trataba también de ir almacenando datos de imágenes. La propia fotografía es una imagen, es un dato personal. Entonces, desde entonces, todo aquel que le quiera seguir la pista, ya se dejó ver cómo había toda una idea de las acciones que habían que tomarse para, uno, lograr tener una credencial para votar, y dos, para hacerse aliados de la tecnología, para también salvaguardar este banco de imágenes, que hoy también es muy importante. Hoy ya lo hemos avanzado al grado de que cuando nosotros vamos a pedir nuestra credencial, nos pregunta, ¿quieren que sus datos sean visibles o invisibles? No es que no estén, están ahí nuestros datos, pero lo cierto es que ya no son, si así lo decidimos, ya no están impresos en la credencial. Entonces, pero como esta, hay un conjunto de otras más. Algunas incluso ya no están vigentes, pero también algunas han sido de una importancia mayúscula. Yo recuerdo también cómo en San Luis Potosí se utilizó la figura del balotage, de la segunda vuelta electoral en las elecciones municipales en 1996, ¿sí? Bueno, en 1996 se incorpora a la legislación electoral y se utiliza en las elecciones municipales de 1997. Fue una experiencia que no tuvo todo el éxito del mundo porque incluso, eso es muy importante para quienes hoy siguen pugnando por la segunda vuelta. La segunda vuelta siempre se dice que aumenta la legitimidad de las personas electas porque al final son votados por un mayor número de personas y alcanzan una votación que supera el 50% de los votantes. Pero lo cierto es que lo que poco se advierte es que eso depende y varía notablemente respecto a los países que tienen el voto obligatorio en relación a los que tienen el voto potestativo. Porque al final lo que pide la segunda vuelta es el 50% de los que fueron a votar. De tal suerte que si fueron a votar el 35%, pues el 50% más uno es el 17.5%, ¿no? No es el 100%, pero en cambio, en un sistema de voto obligatorio, regularmente va a votar más del 95%, y ahí sí, para que alguien obtenga el 50%, sí se requiere una cantidad muy importante de votos. Pero esto estuvo presente en San Luis Potosí y después, en 2005, después de 2 o 3 ejercicios, finalmente se quitó. Pero hay muchas otras experiencias, déjenme ahorita recordar también algunas que son nuevas. Nuevas no en el sentido de haber creado una figura novedosa, ahorita me voy a referir más a ellas, pero sí también experiencias que nos dicen y que nos hablan de esta posibilidad que deben de tener los órganos electorales de cumplir sus atribuciones de la manera más puntual posible, para lo cual necesitan el acompañamiento, uno, de las instituciones de la propia entidad federativa,
y también que tengan los suficientes recursos presupuestales para que se cumpla todo lo que está regulado en la legislación electoral. En este sentido, vemos cómo, por ejemplo, varios estados desde 2015 en adelante, viendo que cambió de manera radical el modelo de organización electoral, en donde cada vez se les dotaban de más atribuciones y algunas de ellas también se pasaron a las manos del INE, pero ante este conflicto que llegaron a tener con los gobiernos locales, lo cierto es que no se quedaron detenidos y buscaron la manera de tutelar su autonomía y sobre todo su autonomía presupuestal para que lograran, repito, cumplir a cabalidad con sus obligaciones. Aquí quiero básicamente recordar cómo, por ejemplo, Nuevo León llevó esto hacia las instancias del tribunal y varios más, pero logró que la sala superior, digamos, le reconociera la autonomía presupuestal para que obligara al gobierno estatal, al gobernador y a la secretaría, para efectos de que le dijera, oye, pues dale los recursos necesarios para que puedan afrontar a cabalidad las elecciones. En ese sentido, después Veracruz también tiene una experiencia similar, ¿no? En Veracruz incluso se controvirtió la ley de ingresos, ¿no? El OPLE controvirtió la ley de ingresos para efecto de que se le dieran los recursos necesarios. Bueno, pero esto lo pongo en corchetes porque esto va de la mano de todo el funcionamiento de la organización electoral. Déjenme referirme a 3 o 4 experiencias que son importantes. Yo recupero algunas experiencias que le he llamado los diseños institucionales, es decir, cómo las propias instituciones electorales se han proyectado orgánicamente, operativamente o funcionalmente de una manera específica para poder lograr el cumplimiento de sus objetivos de la organización de las elecciones con mucho mayor eficacia. Ahí, por ejemplo, regreso a la experiencia de Baja California. ¿Se acuerdan que en 1994 la reforma es conocida como la ciudadanización de las instituciones electorales? ¿Por qué? Porque se dijeron, bueno, van a entrar consejeros ciudadanos que son grandes personajes de la vida pública, la vida social, para que tomen las grandes decisiones en ese entonces en el IFE, y después esto se llevó a nivel de los estados de la República. Pero en 1994 se eligieron a los consejeros ciudadanos, pero el presidente, por ley, era el secretario de Gobernación. O sea, por ley, no había modo de que fuera de otra manera. Esto se quitó en el 96, ¿se acuerdan cuando incluso de la ciudadanización se volvió a la especialización y volvimos a los consejeros electorales en 96, en donde ya Gobernación no participaba? Es cuando el IFE asume su total autonomía e independencia y el presidente del IFE viene designado desde la propia Cámara de Diputados. Bueno, si nosotros vemos lo que hizo Baja California en 1995, es que sí incorporó a los consejeros ciudadanos, pero incluso dio un paso adelante de 94. No dijo, bueno, pero el presidente va a ser el secretario de gobierno, como digamos, al modelo federal, sino dijo, no, que sean los propios consejeros ciudadanos los que entre ellos, ¿sí?, designen a su consejero presidente. Es decir, dio un paso adelante y es un modelo institucional muy importante. ¿Por qué? Porque ellos un año antes del paso federal ya habían eliminado la injerencia de la Secretaría de Gobierno y dijeron, pues que sean los consejeros los que elijan a su presidente. Un segundo ejemplo, modelos de actuación. Básicamente esto tiene que ver con la forma como se ha previsto el cumplimiento de ciertas atribuciones, en el ámbito electoral. ¿A qué me refiero? Hoy todos sabemos que una de las más recientes innovaciones a nivel nacional, federal y estatal, es la casilla única, que hoy además cada vez implica una mayor coordinación de los OPLES con el propio INE, por las propias atribuciones que tiene el INE en la materia. Bueno, pero a veces pocos advertimos que el modelo de casilla única inició originalmente en un estado de la República. Inició en Colima en 1900
91. Y fue producto de una colaboración entre el IFE y el Instituto Electoral, que a partir de convenios de colaboración empezaron a decir, bueno, vamos juntos y ¿por qué no instalamos, una misma mesa directiva para que en la misma mesa se pueda recibir la votación local y la votación federal? Bueno, después vimos cómo esto empezó a madurar y cómo vía convenio inicialmente se siguieron dando pasos adelante. ¿Para qué? Para que en las dos elecciones esto ya venía siendo, pero se acordó la utilización de la credencial para votar, se acordó cómo iba a ser el marcado de la credencial para votar luego de votar, se acordó la utilización del mismo líquido indeleble para las dos elecciones, la forma de poner una fila única con independencia de la votación, había solo una fila mientras estaban esperando antes de votar, la forma de usar los materiales electorales, todo eso fue paulatinamente acordándose vía convenio y fue madurando, y después vimos que de Colima esto empezó a saltar a otros estados de la República. Recuerdo nuevamente San Luis Potosí, recuerdo Nuevo León, recuerdo Jalisco, recuerdo Guanajuato, y todo eso facilitó que, digamos, hacia 2014 ya hubiera toda una maduración de esta experiencia, lo que hizo más fácil que se pudiera regular, como hoy está, el tema de la casilla única. Entonces, es un modelo de actuación interesante y que vale la pena tener en cuenta. No sé si quieran que haga referencia a alguna otra en específico. Hay muchas, César, me parece que hay muchas muy interesantes. A mí me parece que vale la pena echarle un lente a la boleta de Querétaro con fotografía. Vale la pena a quienes nos interesa el tema de cómo viven sus derechos políticos electorales los pueblos y comunidades indígenas, cómo funciona este tema del regidor étnico, ¿no? En Sonora. Los avances tecnológicos que ha desarrollado Coahuila con el tema de la urna electrónica, junto con Jalisco, por supuesto, la Ciudad de México. Yo creo que estamos llenos de ejemplos, entiendo que es parte de tu mensaje, ¿no? Y la verdad, yo veo, digamos, con cierta preocupación una paradoja electoral aquí, ¿no? Porque todo esto que nos estás platicando nos lleva a la convicción de la relevancia que tiene en el modelo electoral mexicano la vida de los organismos electorales locales. Yo creo que los aportes están a la vista, están duros, están sólidos, ahí están documentados, pero también por el otro lado, y por eso hablo de una paradoja, me parece que venimos al menos de dos reformas centralizadoras, con una orientación centralizadora. En el 2007, si no me equivoco, 55 funciones nuevas al entonces IFE. Después viene la del 2014, también igualmente con esta inercia, donde, si no me equivoco, 73 funciones se le otorgan nuevas al INE, muchas de ellas que estaban en manos de los institutos electorales locales. Y esto finalmente, nos guste o no, parece dibujar un criterio centralizador, y desde mi óptica, pues el centralismo no es democrático. Entonces, a ver, aquí pareciera una contradicción, y lo cierto es que en México llevamos, pues al menos en tema electoral, no sé, 40 años haciendo reformas, y todavía seguimos discutiendo cómo debemos, pues quizás madurar el modelo electoral, ¿no? Seguimos en ese trabajo. Entonces, aquí yo creo que la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, en manos de los OPLES, ¿hay algo que debamos hacer para aportar, para abonar, a irnos sobre esta segunda visión, de sí apostar a nuestras diferencias como complementarias, como enriquecedoras unas de las otras? ¿Cómo podemos alejarnos de esta inercia centralizadora y acercarnos más a una visión muy propositiva? Me gusta mucho una expresión de Ciro Murayama que habla de este modelo como un federalismo electoral concurrente. Creo que así debemos vernos juntos, el INE con los OPLES, construyendo un modelo electoral concurrente. Es que así debe ser visto. Mira, todo, aunque no le pongamos el adjetivo concurrente, un federalismo es concurrente necesariamente. ¿Por qué? Porque hace
genera la existencia de distintos niveles de gobierno que se involucran recíprocamente para el cumplimiento de competencias, ¿sí? A veces uno debe hacer una cosa, el otro otra, pero a veces deben los dos de concurrir a realizar el mismo objetivo, la misma conducta. En ese sentido, claramente nuestro federalismo debe ser así, pero lo cierto es que sí vemos cómo hay una tendencia, no solamente en lo electoral, sino en muchos otros ámbitos, una tendencia centralizadora, precisamente porque ha primado esta primer noción de los derechos, de decir, bueno, a ver, somos México, de tal suerte que los mismos derechos para todo y derechos igualitos, cortados con la misma tijera, pues tú dices, bueno, a ver, pero justo la Constitución reconoce que somos una nación pluriétnica, de tal suerte que hay derechos específicos para aquellos estados que tienen una población étnica, que algunos son, digamos, de una manera muy fuerte, ¿no? Oaxaca, imagínate, Guerrero. Y entonces eso sí da lugar a que esas especificidades estén ahí y que la federación debe hacer algo frente a esos derechos, pero los estados deban hacer algo porque les corresponde, los estados que tengan este tipo de poblaciones. En ese sentido, digamos, lo que yo creo que se debe hacer es mandar un mensaje poderoso tú lo has dicho bien, mandar un mensaje poderoso de que esto significa una riqueza porque así debe ser vista, digamos, ya lo tengo claro, ya lo resolví. Perdón. Digamos, hay quienes ven esto como una desventaja de nuestro país, pero es una riqueza. Todo Estado federal es así, ¿sí? Todo Estado federal es así y se nutre de eso, de los avances nacionales, pero también de los avances locales. Mira, te referías a la cuestión étnica. Déjame pasar rápidamente por algunos otros. Muchas veces, cuando no se ha registrado esto, no nos damos cuenta, por ejemplo, que la regulación de precampañas, antes de llegar al ámbito federal, fue una regulación local, ¿sí? Las legislaturas locales, las legislaciones locales avanzaron digamos, en este punto como un mecanismo claro para diferenciar la etapa de campaña de la etapa de precampañas, entendiendo lo que pasaba y que después se extendió a todo el país, de que los competidores trataban de empezar antes y que había que ponerle reglas. Bueno, pues eso empezó desde Baja California también con mucha claridad en el año 2000. Ahí tenemos cómo empezó esta regulación y después se pasó al ámbito federal en 2007. Ahora que estamos, un tema nuevo, estamos viendo que la reelección no ha sido regulada en el ámbito federal y los estados algunos han avanzado y otros no, y eso está recientemente, hace unas semanas, salieron algunas notas de que el INE, estaba pensando en establecer algunas directrices esenciales para la reelección. Bueno, Guerrero ya pasó y tuvo que hacer un ejercicio de establecer directrices para la reelección, y no fue, digamos, ni de ahora, fue de las últimas elecciones, pero ya lo hizo, como ya lo hicieron muchos estados que aun cuando no han visto un asidero importante en sus normas, han tenido que regular vía acuerdos o vía lineamientos la forma en la que se tienen que dar. Bueno, Guerrero dio un paso importante, pero después sí déjame referir, bueno, seguramente me van a preguntar lo de las acciones afirmativas, pero voy a esta última parte digamos, que me acabas de mencionar, el tema indígena, por ejemplo. Ahí la experiencia, por ejemplo, yo quisiera decir, a ver, Hidalgo tiene una población indígena muy importante y ha avanzado de manera muy también relevante. Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala, Guerrero y bueno, Oaxaca ya lo dije, digamos, han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Hidalgo, a nivel estructural, dándose cuenta de que tenían que tomar decisiones importantes para, sobre todo, ellos mezclaron género con perspectiva indígena.
visto que las mujeres indígenas no estaban teniendo acceso a candidaturas, bueno, para estudiar el fenómeno y para poder proponer lineamientos, crearon una comisión especial interna. Y si no recuerdo mal, se llamó así, Comisión Especial de Derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿sí? Todo aquello antes de que pasara, como así funcionan los OPLES, antes de que pasara a los consejos generales, ellos tenían que hacer un ejercicio de análisis, de proyectar políticas públicas para que después las tomara el órgano electoral y, sobre todo, en la primera elección, si no recuerdo mal, después de que se tomaron estas medidas, un 10% de mujeres indígenas llegaron al Congreso del Estado, es decir, como diputadas indígenas, lo cual no es menor. Oaxaca tal vez es el estado que lo tiene que hacer por su especificidad, que ningún otro estado la tiene. De sus 570 municipios, 420, creo, por ahí, se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, es decir, el OPLE lo único que hace es un acompañamiento en estos 420 y en los otros 150, pues sí, digamos, él organiza las elecciones, pero esto ha supuesto también una dinámica de entrar en diálogo con esas comunidades, con las autoridades tradicionales, para generar un acompañamiento cada vez mayúsculo. Ese rato te referías a Sonora. Sonora yo lo he estudiado mucho porque yo lo he puesto ahí como el encuentro entre los dos sistemas normativos. El sistema tradicional, o sea, el sistema de usos y costumbres y el sistema nuestro. ¿Por qué? Porque ahí lo cierto es que el OPLE tiene un conjunto de atribuciones muy interesantes para regular lo que ellos denominan la regiduría étnica. Se basa en usos y costumbres, si no recuerdo mal, en 8, ellos tienen 19 etnias indígenas y entonces en 8, poquito menos del 50%, tienen que elegir estas regidurías étnicas. Bueno, lo importante de estas es que el Instituto Electoral acompaña estas elecciones, ¿no? Contribuye a la organización de la consulta popular indígena y además el voto, y esto es muy interesante, regularmente los sistemas normativos indígenas, la votación es de mano alzada y de manera abierta, pero aquí ellos han implementado el voto secreto, o sea, una consulta indígena a través de voto secreto. Y bueno, ¿cómo se vota? Para que haya un voto secreto, pues no es lo mismo que un voto a mano alzada en donde no se requiere ninguna boleta. O sea, sí se requiere que el Instituto Electoral acompañe esa votación, no solamente porque así se lo determina la legislación, sino porque al final también la constancia de quien resultó ganador lo da el propio Instituto Electoral. Es decir, vean qué interesante, una consulta que se rige bajo parámetros de usos y costumbres utiliza el voto secreto. Después hay un recuento de esos votos y la autoridad electoral es la que otorga la constancia, digamos algo así como la constancia de mayoría al ganador, y con esa constancia los regidores indígenas pueden incorporarse a los cabildos, de tal suerte que yo a esto le llamo, bueno, como hay normas de un lado y del otro, cada vez se van acercando más, pero la presencia del Instituto Electoral es cada vez más manifiesta y por eso cada vez hay una mayor interrelación entre los sistemas normativos indígenas y estos sistemas, de tal suerte que todo esto viene justamente a alinearse en esta lógica, es decir, tenemos tanta riqueza nacional derivado de nuestra específica composición geográfica, multicultural, étnica, social y de todo, incluso histórica, que es necesario no tener decisiones únicas, decisiones homogéneas, sino tener decisiones diferenciadas. Y esas decisiones diferenciadas son las que permite este mosaico de 33 autoridades administrativas locales, el INE y las 32 locales, para justamente atender a estas especificidades. Imagínense si el INE va a poder bajar a ese acompañamiento, decir, bueno, se van a elegir 8 etnias de Sonora, se van a elegir las regidurías indígenas,
pues el INE no puede bajar hasta allá, ¿sí? No tiene la capacidad de bajar hasta allá, salvo que lo convirtamos en una institución todavía más abultada de lo que ya es. Entonces, para eso existen, y creo que con buena razón de ser, las propias autoridades electorales de los estados, y desde un libro que escribimos con Lorenzo, que es como desde el 2010, claramente dejamos dicho que lo que a nosotros nos parecía mejor era fortalecer este sistema federal, porque fortalecerlo implicaba fortalecer a los institutos electorales. Después no se hizo y 2014 le dio un giro, pero lo cierto es que hoy me parece, visto los resultados de las últimas elecciones, sí creo, y además se han venido documentando, que el propio INE, que en un momento centralizó muchas de estas atribuciones, que algunas las había podido delegar, pero no las delegaba, ahorita me parece que sí está en una lógica de paulatinamente ir delegando más, y yo estoy de acuerdo en que esto así sea, hasta que lleguemos otra vez a devolverle las competencias que en su integralidad deberían tener los órganos electorales de los estados. Sí, creo que nos podríamos pasar toda la tarde haciendo un repaso de todas las aportaciones que, como bien ha señalado, doctor, esto ha sido de una manera no unidireccional, sino en ambos sentidos. Creo que la federación también ha venido aportándonos ciertos elementos que los soples hemos advertido de buena lid. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, pero antes de eso, permítame por favor manifestarle que hay 668 personas viendo en este momento la transmisión de esta barra de opinión. La verdad es que creo que este espacio que se ha abierto de charla de Renacedi ha sido un éxito. Ayer se inauguró, va a estar todos los miércoles, hoy excepcionalmente, y por tenerlo a usted, doctor, estamos en... lo cual estamos muy agradecidos. Es nuestro cocopadrino, entonces muchas gracias por aceptar. Y también quiero decirle que en el chat están expresando saludos las y los consejeros de los estados de Hidalgo, Jalisco, Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua también, la presidenta del Instituto Electoral de Sinaloa y la consejera y consejeros que también está, la consejera de San Luis Potosí. Y bueno, no me quiero tardar más tiempo, pero en verdad hay muchos saludos para usted y muy agradecidos con estar hoy aquí. Yo quiero también retomar, porque antes de hacer la pregunta, que la verdad quería participar para hacer esta pregunta, para hacer una pregunta, no quiero obviar una que me hacen, es ¿qué aportación? Hemos estado haciendo un recorrido por los estados de los extremos de nuestra república, desde Baja California con el tema del padrón y de Oaxaca con el tema de los municipios con estas especificidades. Pero nos preguntan, ¿qué aportaciones hay del Estado de México? Quizá porque lo ven del centro, pero no deja de ser un estado de nuestra república y seguramente también tiene alguna aportación. Y yo a lo que iba es, después de hacer todo este recorrido, este amplio y rico recorrido, yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las exigencias actuales que usted advierte, doctor, sobre las que la democracia y en particular los institutos electorales que estamos para aplicar y observar adecuadamente con la ley los procedimientos electorales? ¿Cuáles son las exigencias que usted advierte en este futuro? Bueno, en relación a esta pregunta, a ver, ahora mismo, así de bote pronto, no recuerdo alguna aportación específica del Estado de México. Pero lo cierto es que la han tenido. Yo recuerdo que ahora que estamos entrando a la, pues sí, a la nueva era digital y que se implementó también el PREP casilla, que me parece que a eso tenemos que ir. El PREP, como lo conocemos actualmente, probablemente en algunos años deje de funcionar. Bueno, va a dejar de funcionar cuando tengamos la urna electrónica o el voto por internet, porque ya no va a ser necesario. Pero en lo que eso llega, vemos que un paso del programa de resultados electorales preliminares tradicional hoy es el PREP casilla, que ya permite desde la casilla y no desde un centro de acopio, enviar los datos directamente a un centro de almacenamiento. Ellos, para la toma de la fotografía, hicieron también algo muy interesante, que junto con otros estados también fijaron para la buena toma de la foto este mecanismo para que las cámaras no se movieran, incluso implementaron, pero esto es porque, debo decir, el instituto es el hermano rico de todos los soples, ¿no? Eso también hay que decirlo. Usted lo dijo. Ellos, sí, yo lo dije, me hago cargo, pero es así, es constatable, no estoy diciendo una mentira.
Ellos en lugar de irse por el PREP con teléfonos celulares, fueron todavía más fresas o fifís y se fueron con tabletas electrónicas, ¿no? Lo cual no todos los OPLES lo pueden hacer, pero ellos lo hicieron. Entonces, bueno, ahorita no recuerdo alguna adicional, pero lo cierto es que el Estado de México también tiene una composición étnica importante. Es el padrón electoral más grande a nivel de entidades federativas. Es más grande que el de la propia Ciudad de México. Si nada más vemos el padrón electoral, en ese sentido, pues claramente vemos que tiene retos muy importantes y los ha sacado adelante. Entonces, repito, ahorita sí alguna con mayor especificidad no la recordaría, pero sí esto me da lugar a hilar también el sentido de tu pregunta al decir, a ver, ¿hacia dónde van? Yo creo que uno de los temas que más se les ha achacado a los OPLES es que en su conjunto las 32 son 32 estructuras que cuestan mucho dinero y que lo que ustedes hacen lo puede hacer el INE. Y yo les he dicho, bueno, sí, es verdad, lo que ustedes hacen lo puede hacer el INE, como lo que hace el Congreso del Estado lo puede hacer el Congreso de la Unión, y como lo que hace el Tribunal Superior de Justicia lo puede hacer el Poder Judicial de la Federación, y así nos vamos, ¿no? Lo que hacen los institutos de transparencia lo puede hacer el INAI, claro, pero eso ya implicaría que dejáramos de ser un Estado federal y fuéramos un Estado central, ¿verdad? Y para un país de 130 millones, pues eso es complejo. Entonces, el tema económico no es un tema determinante, pero sí es algo que sigue estando en la mente no solamente de la ciudadanía que dice, bueno, es que se gasta doble, sino que también muchos políticos tienen esto muy asumido. Entonces, yo creo que lo que puede ayudar a salvar ahora hacia adelante, está salvado con los argumentos que aquí he referido, con los argumentos históricos, pero eso vemos que no los mueve, ¿no? No los mueve. Y entonces lo que hay que hacer es buscar ser más eficaces como instituciones, ¿no? Eficaz implica hacer más con menos, para entendernos. Y eso yo creo que solo se puede hacer de una manera muy ágil y eficaz, entrando o haciendo una gran alianza con las plataformas tecnológicas y con todas yo ya no les llamo nuevas tecnologías. Mañana o pasado va a salir un texto mío, el que suelo escribir en el Universal, y es sobre esto. Ya me queda mal nuevas tecnologías porque ya no son nuevas, ¿no? Están desde hace mucho rato aquí y ahora es ver de qué manera se convierten en nuestros principales aliados para efecto de seguir haciendo lo que se hace, pero bajándole al nivel de gasto. Eso sí, digamos, la desconfianza que sigue permeando en nuestro modelo de organización electoral es la que termina por encarecer la organización electoral, porque sabemos todos los mecanismos de seguridad de la boleta electoral, de la votación, de los traslados, de los recuentos, están regulados de tal suerte que no pueden dejar de hacerlos. Hay cosas que sí son potestativas, pero hay otras que son obligatorias. Entonces, lo que sí es, uno, hacer un llamado de que necesariamente tendremos que entrar a la era digital con elecciones digitales, y las elecciones digitales pasan por voto por internet y pasan también por voto con urna electrónica. Me parece que eso le facilitaría muchísimo la organización de las elecciones, quitaría muchos de los gastos. Nuestra boleta electoral es carísima, la boleta de elecciones federales y también las locales por las medidas de seguridad son muy caras, y en ese sentido me parece que tenemos que ir hacia allá. Entonces, tenemos que seguir haciendo un diálogo con los tomadores de decisiones políticas en este país para decirles, no hay de otra. Yo lo que sí creo, utilizando una expresión no muy buena del presidente, pero que aquí la voy a utilizar, es que sí, para las elecciones digitales la pandemia le vino como anillo al dedo. Yo creo que este contexto que estamos viviendo es un contexto que va a ayudar mucho a dar ese paso, a decir, no hay de otra. Tenemos que ir a las elecciones porque así no vamos a estar en las filas, cada quien desde su casa, ¿sí? Con su computadora, con su internet, o probablemente sí yendo a votar en una electrónica, pero nos vamos a quitar de la papelería, ya no va a haber necesidad de los preps, automáticamente se va almacenando todo, se dan los resultados y se dan mucho más rápido. Es curioso, pero con todos los avances que tenemos en nuestro país, hay otros países que van más atrasados, pero logran dar antes los resultados de las elecciones.
¿no? Nosotros siempre batallamos y decimos, bueno, pues es que sí hubo un conteo rápido, pero no es oficial. Y después Espérate, los el oficiales. PREP empieza a dar luz como después de la madrugada y todo. Cuando en otros países a las 7, 8 de la noche ya están, salen y dicen, a ver, ganó fulano y se acabó. Entonces, debemos ir hacia allá y también ayudarnos de la tecnología para otro punto que me parece que es clave y que va al corazón de lo que está haciendo la red a la que ustedes pertenecen. Me parece que hay que abanderar, pero con fuerza, la agenda democrática incluyente. Muchas de estas, muchos de las grandes decisiones que tienen que tomar ya están encaminadas, pero sí vale la pena que se retomen con fuerza, porque eso les va a dar muchísima legitimidad en las entidades federativas y además eso va a potenciar también el ejercicio de derechos políticos. Por ejemplo, ¿a qué ya se le abrió la puerta? Claramente el voto de los nacionales en el extranjero ya tiene abierta la puerta, pero hasta ahora lo que sí se ha visto es que sigue siendo un ejercicio muy costoso porque es tradicional. Es mandar las boletas, bueno, ahí te las mando, ahí me las regresas, es voto postal, sigue siendo muy caro. Tenemos que ir al voto también por internet, el voto chilango ya tiene ahí avanzado mucho. Bueno, segundo, el voto, eh, el voto de los enfermos. Imagínense, por ejemplo, el próximo, en unos días, hoy que es jueves, pues este domingo iban a ser las elecciones de Coahuila e Hidalgo, si hubiéramos estado en una normalidad, ¿no? Ajá. Imaginemos, nada más es un supuesto, que no se hubieran cancelado las elecciones, que porque estaban en semáforo verde las dos entidades, ¿verdad? Entonces, imaginemos que aún así iban a haber muchos enfermos que no iban a poder votar, familiares de ellos que no iban a poder votar, los médicos no iban a poder votar. Se necesita implementar el voto de las personas enfermas que están en hospitales y enfermas que están en su casa. Y para eso me parece que el voto asistido hay que ampliarlo, es decir, alguien que pueda asistir. Esto hoy en día está aquí. Una persona adulta mayor se puede hacer acompañar a la casilla y puede tener una asistencia, pero otra cosa es que, ahora sí, ¿se acuerdan de este programa que estuvo vigente aquí en la Ciudad de México, del médico en tu casa, ¿no? Pues casi va a ser el OPLE en tu casa, ¿no? Que el OPLE haga la labor de ir a las casas por el voto asistido de los enfermos, de que no tengan movilidad, etcétera, etcétera. Me parece que eso tenemos que hacerlo y el programa piloto que hizo el INE de poner las urnas también en los centros hospitalarios me parece que debe reforzarse. Bueno, tercer punto que ya se abrió también, el voto de los presos. El voto de los presos es súper polémico, pero me parece que no ha sido suficientemente discutido. Se necesita ver qué presos. Es evidente que quienes estén presos por delitos graves, pues claramente no deberían tener, porque parte de su condena es un reproche social a lo que hicieron. Pero hay otros que están privados de su libertad sin tener sentencia, y ahí sí, bajo los criterios de la Corte Interamericana, el principio de presunción de inocencia debe dejar intactos sus derechos hasta que no haya una sentencia. Hasta que tenga la sentencia. Ajá. Y ahí es donde sí tenemos que hacer un ejercicio importante, decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estas son algunas de las cosas que ya bueno, el voto de los pueblos indígenas también, hasta ahora, digamos, su voto activo está garantizado, sin duda, sea por elecciones tradicionales o por usos y costumbres y elecciones occidentales, la voy a llamar así, pero el voto pasivo ya se dio un avance con estos lineamientos que sacó el INE para efectos de que pudieran tener acceso a más candidaturas, pero eso ahora hay que llevarlo a las entidades federativas que tienen una gran composición indígena para que también se representen. Hay ahí que hacer una nueva política inclusiva en ese sentido, que me parece que falta. Donde no se ha dado todavía un paso importante es, si bien es cierto, como los mexicanos que están en el extranjero pueden votar, pero pueden votar por candidatos de aquí, que están aquí, decir, oye, tú que vives en Chicago y eres mexicano, pues fíjate que se está postulando Pedro Pérez para efecto de ser diputado, ¿lo quieres votar?
bueno, una cosa es que lo puedan votar, pero el otro paso que debemos de dar, y en eso debemos acompañar mucho a la comunidad migrante, es que puedan votar desde allá a su representante de allá, para que represente directamente sus intereses como parte de la comunidad que vive fuera y que venga a integrarse a las labores de los congresos, ¿sí? No es lo mismo, repito, votar desde allá a alguien que está aquí para que con un menú de partidos nacionales, sino votar a sus propios liderazgos que han vivido allá para que hagan esta labor de venir cada que hagan sesiones, estar acá a representarlos. Eso todavía se ha avanzado poco y me parece que está ahí. El voto de discapacitados, de personas con discapacidad, se ha avanzado, pero me parece que hay que seguir dando, dando paso hacia adelante. Ahí sí no recuerdo, lo tenía aquí, pero déjenme, Durango. Durango ha hecho algo bien interesante porque toda su política institucional de comunicación la hizo con una perspectiva inclusiva y sacó incluso la memoria de sus comicios, la hizo en braille y en audiolibro, ¿no? Y también tuvo una política para personas con discapacidad visual y auditiva y usó las redes sociales como, bueno, el Facebook, el Twitter, el Instagram y el YouTube para mandar mensajes institucionales a todas estas personas que tuvieran alguna discapacidad, de tal suerte que de eso se trata también, de informarles para que vayan y ellos también puedan emitir un voto informado, adicionalmente a darles mayores apoyos para que puedan votar, como esto del voto asistido o como el que quiera ir, que hoy tiene las boletas en braille, pero hay que ampliar esto. Está el problema también de las personas transgénero que tienen problemas específicos también que vale la pena atender. No es algo que hayamos, es algo que hemos discutido muy poco, ¿no? Me parece que está ahí. Entonces, a lo que voy es que hay toda una agenda ahí en donde los OPLES pueden hacer todavía muchísimo. Pueden hacer muchísimo porque son decisiones locales. Son decisiones en las que pueden avanzar a partir de su especificidad, ¿no? Entonces, me parece que son cosas que se pueden hacer y vale la pena hacerlo porque, repito, los dos polos centrales para recuperar esta legitimidad que últimamente ha sido muy contrastada es, uno, bajarle al gasto electoral, y eso yo creo que se puede hacer con la tecnología, y dos, tomar esta bandera de la democracia incluyente para efectos de seguir legitimándose y seguir mandando el mensaje de que son instituciones necesarias, ¿no? Doctor, son tantos los temas y el tiempo corre tan rápido, ya estamos sobre la hora de la transmisión. Hemos tratado de ser muy respetuosos con tu tiempo y con el tiempo de quienes hacen favor de seguirnos en redes sociales. Agradecerte si te parece bien ir concluyendo con esta charla, retomando solamente de manera muy breve algunas de las ideas que nos has dejado, este tema de esta idea centralizadora que regresó tan cerca como lo fue el año pasado, con un actor, uno de los principales impulsores de esta idea, que recuerdo que decía que el federalismo no era más que un simple romanticismo. Bueno, creo que dejó algo muy positivo. Hay reflexiones muy interesantes, algunos foros que surgieron a partir de esta iniciativa, en donde me parece que salen a la luz de manera muy clara algunas de las fortalezas que han surgido desde lo local. Bueno, pues hablamos de estas preguntas básicas como cuál es el papel de los OPLES en el fortalecimiento de nuestra democracia. Y mientras charlabas, pues nos dábamos cuenta de que es muy importante voltear a ver las boletas con fotografía de Querétaro, aprender de lo que ha hecho la Ciudad de México con el voto chilango, cómo vamos a adoptar el avance tecnológico que ha desarrollado las urnas electrónicas, Coahuila, Jalisco, Ciudad de México, cómo se ejercen los derechos indígenas en algunos lugares como Hidalgo, Michoacán, Guerrero, que ya citaste. Me parece que el tema de la regiduría étnica en Sonora es muy interesante, hay mucho que aprender. Y bueno, esta serie de datos pues, que nos compartes, que nos dan cuenta de que efectivamente, junto con el INE, porque esta es la idea del federalismo, ir juntos construyendo una nueva democracia
y como pensamos en la Renacedi, una democracia que debe ser incluyente, si no, no sería democracia. Los soples hacemos mucho más que elecciones, hay que asumir también de manera muy crítica cómo estamos ejerciendo los recursos. Es muy importante ahora, no lo abordamos, pero la función que tiene el INE en la designación de los nuevos integrantes en este año. Esperamos que en este año estén designando buena parte de los integrantes de los órganos máximos de dirección en los soples. Hay que apostarle fuerte a la educación cívica, tenemos que conservar parte de nuestras fortalezas, pero también tenemos mucha confianza que construir con la ciudadanía. Los ejercicios de participación ciudadana que también han asumido los soples como una labor propia indispensable en la vida democrática. Por supuesto, esto que nos platicabas del voto en prisión preventiva, estamos incluso en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, estamos trabajando en una obra colectiva al respecto. Me parece que habrá un ejercicio muy interesante, este piloteo que determina la sentencia de la Sala Superior, un piloteo para el 2021 que nos dará mucha luz de cómo vamos a abordar este tema. Y por supuesto, lo que nos decías del voto migrante, estos avances de la Ciudad de México, el voto X para personas que tienen un riñón o la plantilla braille o el sujetador para personas que tienen Parkinson, en fin, pues una gran gama de avances que surgen desde lo local y que enriquecen, así lo vemos, enriquecen nuestra democracia. Dos noticias muy importantes que quisiera dar antes de concluir con esta transmisión es recordarle a todos quienes nos siguen amablemente que todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México, tenemos una cita para dar seguimiento a esta barra de opinión de Renacedi. Charlas como esta, hoy es una excepción, hoy lo hicimos el jueves, pero va a ser todos los miércoles, en donde estaremos abordando temas de interés, todos ellos muy interesantes. Y por otro lado, como ya lo mencionamos, esta invitación a la presentación que tendrás en la presentación de este libro el próximo 11 de julio, 12:30 horas, en el canal de YouTube del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Democracia Local y Federalismo. En verdad, un extraordinario libro. Y bien, pues agradecer, no está aquí en pantalla, pero agradecer a nuestra presidenta Cata, Claudia Espino, por felicitarla por esta iniciativa, me parece un ejercicio extraordinario. Agradecer, por supuesto, aquí a mi colega Isela García por su destacada participación en la conducción y, por supuesto, doctor, agradecerte tu siempre generosa participación, tu estupenda ponencia para estos temas que son de la mayor importancia y en verdad considero que es importante porque estamos hablando del rumbo que le queremos dar a nuestra democracia y creo que este avance debe estar siempre a la luz del Pacto Federal. Bien, pues gracias a todas y a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Permanezcan en casa, síganse cuidando. Muchas gracias. Hasta pronto. Yo les agradezco a ustedes. Gracias, Gracias, Cela, doctor. Carlos. Muy agradecidos. Gracias a Claudia. Nos vemos en la presentación del libro y bueno, seguimos estando en contacto de modo virtual con la sana distancia. Por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.